Bienvenido de nuevo a Siempre fue Jesús. Soy Antonio. Los profetas han hablado, las advertencias se han dado, durante décadas, durante siglos. Israel ha escuchado y se ha negado a obedecer. Y ahora el juicio que Dios prometió a través de sus profetas llega. Pero no será el fin de la historia. Episodio 14. La caída de Jerusalén y el regreso del exilio. Llevados lejos y traídos de regreso. En 586 a.C., el rey babilónico Nabucodonosor sitió Jerusalén por última vez. La ciudad cayó. El templo de Salomón, la casa donde la gloria de Dios había morado, el centro de la vida nacional y espiritual de Israel, fue quemado hasta los cimientos. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas. La familia real fue asesinada o capturada. Y la población restante de Judá fue marchada a Babilonia como cautivos. El salmo que captura ese momento es el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Todo lo que los definía, la tierra, el templo, el rey, la promesa, parecía haberse ido en humo. Pero esto es lo que el exilio nos enseña. El juicio de Dios no es el fin de la gracia de Dios. Incluso en Babilonia, Dios estaba con su pueblo. Daniel y sus amigos sirvieron fielmente en la corte del rey. Ezequiel profetizó en la comunidad exiliada. Y el pueblo, despojado de todo, finalmente, genuinamente, volvió a Dios de una manera que no había sucedido en generaciones. A veces lo que parece el fin es en realidad el comienzo de algo nuevo. Dios le había dicho a Jeremías que escribiera a los exiliados con estas palabras: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. No desesperes, no te enfurezcas. Sé presente, sé fiel, porque yo tengo planes para vosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Dios les dio un calendario: 70 años. Después de 70 años en Babilonia, los traería de regreso a casa. Pasaron 70 años. El imperio babilónico cayó ante Persia, y un rey persa llamado Ciro emitió un decreto, casi palabra por palabra como Isaías lo había predicho 150 años antes, incluso nombrando a Ciro por nombre, que permitía a los exiliados judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo. El regreso sucedió en oleadas. Zorobabel condujo la primera oleada de regreso. Pusieron los cimientos del nuevo templo, y la respuesta fue mixta. Los sacerdotes mayores y líderes que recordaban el templo de Salomón lloraron cuando vieron cuán modesto era el nuevo cimiento, pero otros gritaron de alegría. Y la Biblia dice que no podías distinguir el sonido del llanto del sonido del júbilo. Se mezclaban en uno solo que se escuchaba a gran distancia. Esdras el escriba condujo una segunda oleada. Era un hombre dedicado a estudiar la ley y enseñársela a Israel. Un reformador que quedó horrorizado al descubrir que muchos hombres judíos se habían casado con mujeres de naciones circundantes y estaban derivando de nuevo hacia los mismos patrones que los habían enviado al exilio. Rasgó su ropa y oró con lágrimas. Y el pueblo fue movido a un arrepentimiento genuino. Nehemías recibió noticias en Persia de que las murallas de Jerusalén todavía estaban derrumbadas, una fuente de vergüenza y vulnerabilidad para la comunidad que regresaba. Lloró y ayunó y oró, y luego pidió al rey permiso para ir a reconstruirlas. El rey lo concedió. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén bajo Nehemías es una de las grandes historias de liderazgo y perseverancia en la Escritura. Organizó al pueblo, sacerdotes y comerciantes y orfebres y perfumistas, cada familia reconstruyendo la sección de muralla más cercana a su propia casa. Trabajaban con una paleta en una mano y una espada en la otra, porque los enemigos los rodeaban y amenazaban con atacar. Las murallas se completaron en 52 días. Cuando los enemigos de Israel lo escucharon, tuvieron miedo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Y entonces Esdras se paró en la plaza pública y leyó del libro de la ley desde el amanecer hasta el mediodía. Todo el pueblo escuchó atentamente. Cuando escucharon las palabras de la ley,
Lloraron. Y los levitas se movían entre la multitud explicando la lectura para que todos pudieran entender. Y Nehemías y Esdras dijeron al pueblo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La comunidad fue reconstruida. El templo estaba en pie, modesto comparado con el de Salomón, pero en pie. Las murallas estaban levantadas, el pueblo estaba en casa, y la ley se estaba leyendo y entendiendo de nuevo. Pero algo todavía faltaba. El exilio había terminado, pero el exilio más profundo del corazón humano todavía estaba en su lugar. El exilio de Dios que comenzó en el Edén. La relación rota que ningún templo, ninguna muralla, ninguna reforma podría reparar completamente. El Antiguo Testamento cierra con el profeta Malaquías, la última voz profética durante 400 años. Y sus palabras finales son una promesa. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Elías, el que prepararía el camino. Y entonces, silencio. 400 años de silencio profético. Ninguna palabra de Dios. Ningún profeta. Solo un pueblo esperando aferrado a antiguas promesas, preguntándose cuándo y si se cumplirían. Pero se cumplirían. Oh, sí que se cumplirían. Porque en la plenitud del tiempo, en una pequeña ciudad de Judea, en una noche cuando los pastores cuidaban sus rebaños, un ángel aparecería en una luz deslumbrante y diría: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 400 años de silencio. Y entonces, el llanto de un bebé en Belén. Eso es a donde vamos a continuación. La segunda parte de nuestro viaje, el Nuevo Testamento. El uno hacia quien todo, cada promesa, cada profecía, cada sacrificio, cada rey, cada historia, estaba apuntando. Ha llegado. Nos vemos en el episodio 15.